Entonces, los nervios craneales se parecen un poco a los nervios espinales, ¿no? Un poco modificados. En su conjunto, estos nervios craneales, pues, tiene tanto información sensitiva como motora. Hay algunos nervios que son exclusivamente sensitivos, otros que son exclusivamente motores, y otros que llevan ambos tipos de información. Por lo tanto, les vamos a llamar nervios mixtos, ¿no? Entonces, sensitivos, motores o ambos. Los nervios craneales, de acuerdo a la modalidad, hagas de cuenta como es como el tipo de estímulo. Entonces, hay 6 modalidades distintas. Puede haber nomenclaturas que ustedes encuentren que abarque más de 6 o menos de 6, ¿no? Lo vamos a ver en relación a la nomenclatura que es manejada por la doctora Wilson en su libro de nervios craneales en la salud y en la enfermedad. Son 3 neuronas sensitivas y 3 modalidades sensitivas y 3 motoras. ¿En dónde se producen las sensaciones? Aquí vean, esta es una vista lateral de un encéfalo, donde podemos observar, por ejemplo, la parte sensitiva. El área sensitiva está localizada sobre todo en lo que sería en el lóbulo parietal. En ese lóbulo parietal es donde vamos a encontrar nosotros esa información que llega, es decir, lo que yo sienta ahorita de frío, de calor en una región, ¿no? O que toque una superficie, les decía, un poco rugosa o lisa, o me pinche. Entonces, esa información va a llegar hacia mi corteza sensitiva, ubicada en el lóbulo parietal, ¿sí? Y si yo en este momento, por ejemplo, que estoy moviendo el cursor, mi información está naciendo desde aquí, desde mi lóbulo frontal, en la parte más posterior, en lo que se encuentra en la corteza premotora y motora del lóbulo frontal. Desde ahí nace mi información y va a haber una vía, un conjunto de sinapsis que va a llegar hasta mis dedos para que yo pueda estar moviendo el cursor como lo estoy haciendo en este momento, ¿no? Así vamos a ver en estos nervios craneales cómo la información, por ejemplo, del siguiente par craneal del segundo, la información de la vista, que es una información sensitiva especial, esa información llega hacia el lóbulo occipital, donde se encuentran las áreas visuales primarias. O, por ejemplo, en el caso del gusto, la información del gusto que vamos a ver a través de algunos nervios craneales, va a llegar hacia el lóbulo de la ínsula, va a llegar hacia el lóbulo temporal, ¿no? Entonces, el lóbulo de la ínsula aquí no lo podemos ver, pero si nosotros retiráramos un poquito el lóbulo temporal, que es este que estoy rodeando, podríamos ver ese lóbulo de la ínsula. Entonces ahí llega esa información. En esta región también del lóbulo temporal, pues llega la información del primer par craneal, es donde, es decir, si lo vemos en función de los lóbulos, en el lóbulo temporal va a llegar la información olfatoria. O sea, todo lo que nosotros percibimos, toda esa información que va a ser codificada y que vamos incluso a identificar ese olor, pues va a llegar a unas regiones que están ubicadas en el lóbulo temporal. Ya más adelante vamos a hacer precisión acerca de cuáles son esas regiones, ¿no? Y cuáles son las vías, cómo es que llega esa información hacia esa región del área olfatoria. O también a la del oído, vean cómo la del oído también llega hacia el lóbulo temporal, pero en diferente zona, en diferente región, más ubicada en la parte posterior. Y aquí, pues, recordar, esta área, el área de Broca, la parte motora del lenguaje está ubicada en el lóbulo frontal, en la parte posterior, posterolateral, ¿no? Se encuentra ubicada esta región del habla. El área de Wernicke más o menos se encontraría ubicada en esta región, entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal, y casi ya alcanzando el occipital. Em, Bien, entonces les decía que hay 6 modalidades. Estas las vamos a estar repitiendo diario, estas modalidades para que se nos grabe. Vamos a ocupar bastante la memoria.
Pero ojo, como que últimamente o en las últimas décadas se ha satanizado un poco la memoria, ¿no? Si no, es que así no se puede aprender por memoria, pero ojo, es memoria con comprensión, no alejada de la comprensión, es decir, memorizar por memorizar. No, lo que vamos a pretender es sí utilizar como una herramienta la memoria para comprender, ¿no? Como una herramienta de reforzamiento de la memoria, pero eso no implica que no vayamos a comprender. O sea, yo creo que el principal objetivo es la comprensión, ¿no? Pero sí vamos a utilizar bastante la memoria. Y ustedes se han dado cuenta que como repitiendo y repitiendo, las cosas se nos van quedando, ¿no? Pero de nuevo insisto, con comprensión, que se entienda el por qué, ¿no? Porque solamente así por repetir, pues obviamente no tiene ningún significado, ¿no? Ninguna ventaja porque generalmente la mayor parte de esa información la vamos a perder, ¿no? Pero cuando utilizamos esa memoria junto con otros estímulos, pues vamos a ver cómo el aprendizaje se refuerza bastante. Y justo queda este curso de nervios craneales que como vemos las vías sensitivas, sobre todo las especiales, eh, cómo serían una herramienta muy poderosa para poder aprender mejor y que ese aprendizaje sea permanente, ¿no? Prácticamente. Generalmente cuando aprendemos cosas, perdemos parte de esa información. Si en el ámbito ecológico se habla de un diezmo ecológico, en la parte del aprendizaje habría un símil que habría un diezmo de aprendizaje, ¿no? Que casi el 10% se nos queda, ¿no? Pero vamos a tratar que no sea el 10, ¿no? Que sea la mayor cantidad posible. ¿Cómo hago esto? Incorporando yo al momento de estar revisando las cosas, diferentes estímulos, diferentes vías. Una puede ser el olfato, pues obviamente la vista, el oído, puede ser el tacto. Cuando nosotros a lo mejor estamos aprendiendo algo, nos están enseñando algo en el aula o en línea, esa información, si nosotros la asociamos con otras vías que refuercen, que redunden esas vías que vamos a ver, va a ser más difícil que nosotros nos olvidemos. Porque a lo mejor vamos a decir, sí me acuerdo que nos dijo esto el profesor, y justo en ese momento a lo mejor me estaba tomando una taza de café, o estaba percibiendo este aroma, o vi esta diapositiva que me llamó la atención. Es decir, al incorporar varias vías sensitivas, eso refuerza mucho, porque vamos a ver que estas vías van a converger en el hipocampo, en estructuras límbicas, entre ellas el hipocampo. Y sabemos que el hipocampo es una de las estructuras principales para los procesos de memoria y aprendizaje. Entonces, por eso es más fácil aprender cosas si incorporamos diferentes estímulos, ¿sí? Entonces, es algo muy interesante que vamos a analizar en este curso. Bien, entonces, 3 sensitivas y 3 motoras. La primera sensitiva es una sensitiva general. Es decir, cuando hablemos de modalidad de sensitiva general, quiere decir que esa vía va a llevar información de tacto, de dolor, temperatura, presión, vibración y sensibilidad propioceptiva. Es decir, que voy a saber dónde ubicar ese estímulo, ¿no? La sensitiva visceral va a también a transmitir información parecidas a la general, en el sentido que prácticamente casi son todas, excepto el dolor. Por lo tanto, por la sensitiva visceral, nosotros vamos a transmitir información de tacto, temperatura, presión, vibración y sensibilidad propioceptiva, pero dolor no, ¿sí? Y tenemos la tercera de sensitiva, que es la sensitiva especial. Esta es toda aquella información que está asociada, que está relacionada con los sentidos, como el olfato, la visión, el gusto, la audición y el equilibrio, ¿sí? Como es el caso de hoy. El caso de hoy nos toca el primer par craneal y lleva información sensitiva especial, solamente sensitiva especial. Entonces es un nervio
exclusivamente sensitivo, y de los sensitivos, pues el especial, la modalidad de sensitiva especial. Y de las 3 motoras tenemos la motora somática. La motora somática va a inervar los músculos que se van a originar. Obviamente, aquí nos tendríamos que trasladar a la etapa embrionaria. Entonces, aquellos músculos que se desarrollan a partir de estas estructuras de los somitas, pues sería esa información motora somática. O bien tenemos la motora branquial, sería aquella información que viaja o que estaría llegando a los músculos que se originaron a partir de los surcos branquiales, del aparato faringio o aparato branquial, ¿no? Entonces, a partir del origen de de estas estructuras del que conforman el aparato faringio, aquellos músculos que se originaron de ese aparato faringio, pues van a transmitir información motora branquial. Y finalmente tenemos la motora visceral, que esta motora visceral va a inervar las vísceras, incluidas glándulas y todos los músculos lisos, ¿no? Y acuérdense que en esta motora visceral es autónoma, no tenemos un control consciente, ¿sí? Todo lo que es la musculatura asociada a las glándulas, a los músculos lisos, a las vísceras, nosotros no tenemos un control consciente. Donde sí tenemos el control consciente es en la motora somática y motora branquial. Ahí sí podemos controlar en qué momento yo ejecuto la información, pero en la motora visceral no, en esa no. Ahí generalmente es el hipotálamo el que está controlando a estos músculos o que se está comunicando para activar esa vía. ¿Sí? Siéntanse con la confianza de interrumpir y expresar alguna duda en cualquier momento. Pueden abrir su micrófono y expresar la duda sin problema, ¿no? No es necesario que nos esperemos hasta el final. Yo prefiero que sea conforme vayan surgiendo las dudas, las expresen, ¿no? Decíamos de la sensitiva general, que se percibe tacto, dolor, temperatura, presión, vibración y sensibilidad propioceptiva. Aquí en esta imagen, pues estamos viendo que obviamente está el estímulo, hay receptores especializados, mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores, que son los que se activan para el dolor, y estos pues son los que finalmente reciben el estímulo, lo van a traducir, ese estímulo, ya sea mecánico, térmico, eléctrico, este, lo van a traducir a una información que la pueda leer, que la pueda interpretar el sistema nervioso. Y el sistema nervioso sabemos que solamente habla un lenguaje, y ese lenguaje es el lenguaje eléctrico. Entonces, a través del flujo, del paso, de la entrada o salida de iones, sobre todo de sodio, de iones de potasio, es como se va a interpretar esta información. Entonces, hagan de cuenta que estos receptores lo que van a hacer es traducir la información para que el sistema nervioso la pueda entender y la pueda integrar y mandar una respuesta. La parte sensitiva visceral, pues decíamos, recibe información que igualita a la general, excepto el dolor. Entonces es por eso que pues decimos que aquella inervación sensitiva hacia las vísceras, incluyendo al corazón, no lleva dolor. Y es por eso que luego cuando vamos al médico y podemos decir, es que me duele el corazón. Entonces generalmente el doctor le dice, bueno, el médico les dice, no, no puede ser eso, porque el corazón no duele. Y uno dice, pues, ¿cómo? Si yo casi lo tengo aquí, aquí está, en esta zona. Entonces serían zonas cercanas al corazón, ¿no? Lo que estarían activándose la vía del dolor, ¿no? Los músculos, ¿no? Es en la región pectoral, ¿no? O otras zonas, pero como tal el corazón se supone que no, porque no tiene este tipo de información, ¿no? O al menos no se ha demostrado, sobre todo a través del décimo par craneal de nervio vago, ¿no? Entonces, en la sensitiva especial decíamos, recibe información o transmite, mejor dicho, información sensitiva que está asociado a los órganos de los sentidos, como el olfato, la visión, el gusto, la audición y el equilibrio.
La motora somática es esta parte que les decía, aquellos músculos que se desarrollan a partir de los somitas. Y estas estructuras, vean, ¿se acuerdan cómo se van originando? Desde una dirección cefalocaudal, ¿sí? En la parte dorsal del embrión. Y entonces, a partir de estas estructuras se van formando estos músculos de los somitas. O bien tenemos la parte motora branquial, el aparato faríngeo. Vemos aquí el desarrollo del aparato faríngeo, los arcos faringios o arcos branquiales, las bolsas y las hendiduras faringias y los músculos que se originan, por ejemplo, los músculos de la expresión facial, los músculos de la masticación, pues llevarían información motora branquial. Y la visceral, pues decíamos, es en el músculo liso, pues ahí esa información asociada al músculo liso de las vísceras es la motora visceral, que no tenemos un control consciente. Entonces, aquí tenemos de nuevo los 6 tipos de estímulos. Y aquí pues vamos la de las modalidades, la anterior, esta. Y esta la vamos a diariamente estar revisando, ¿no? Que se nos vaya quedando. Ahorita pues nos mostramos una parte hasta el sexto par craneal. Pero vean, ahorita solamente nos vamos a enfocar en el primero, ¿no? Entonces, el primero aquí tenemos ejemplificadas las 6 modalidades, las 3 sensitivas, general, visceral, especial, y las 3 motoras, somática, branquial y visceral. Entonces, vemos que solamente el primero, y adelantándonos un poco, el segundo, pues llevan información exclusivamente sensitiva especial, ¿sí? Aquí tenemos los que nos faltaban. Pero bueno, ahorita, no le vamos a hacer mucho caso. Sí le iba a dejar un poco de tiempo, pero no había contado con estos problemas que tuve para la conexión. Bien, entonces aquí es importante cuando hablemos de vías, vamos a ver cómo sería un conjunto ahí de neuronas que se están comunicando, que están haciendo sinapsis, que se van a formando un circuito bastante complejo, pero que lo vamos a ir desmenuzando, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera neurona que recibe el estímulo, ¿no? Ante un estímulo, ya sea mecánico, eléctrico, este, térmico, etcétera, químico, son las neuronas primarias. Estas van a recibir ese estímulo, esa información, ¿no? Y esa información normalmente ingresa a la médula espinal a través de los ganglios sensitivos ubicados en los cuernos dorsales de la médula espinal, ¿sí? Estas neuronas primarias pues se van a comunicar con otras neuronas, es decir, van a hacer sinapsis. Y entonces siguiente neurona que va a llevar esa información se le llaman pues neuronas secundarias o también se les llaman de segundo orden. Entonces lo pueden encontrar ustedes neuronas primarias o de primer orden. En ese sentido es lo mismo. Neuronas de primer orden o primarias serían lo mismo. Neuronas secundarias o de segundo orden es exactamente lo mismo, ¿no? Y generalmente que vamos a ver en los nervios craneales, las neuronas secundarias pues se proyectan hacia el tálamo. Generalmente hay excepciones, ¿no? Y vamos a ver que entre esas, pues, encontramos precisamente al primero y al segundo par craneal. El tercero, las neuronas que todavía reciben la comunicación, es decir, las secundarias reciben la comunicación y a su vez ellas se van a comunicar con otras neuronas. Y en este caso, pues son neuronas terciarias o de tercer orden. Y generalmente estas se encontrarían en el tálamo y proyectan su axón hacia la corteza. Generalmente, pues obviamente estamos hablando de la vía sensitiva, pues irá hacia la corteza parietal, donde encontramos esa corteza sensitiva. Puede ser que el circuito, que la vía, mejor dicho, que la vía sea un poco más corta o más larga, que podamos incorporar inclusive una neurona cuaternaria o de cuarto orden. Es posible esto, ¿no? Hagan de cuenta que es así. Imagínense en una carrera de atletismo de relevos.
El que inició la carrera es por ejemplo, que vemos aquí de este equipo, que creo que es de Venezuela. Ese es, hagan de cuenta que esta es la neurona de primer orden. Recibió ya el estímulo, ¿no? El estímulo fue ¡paz! El balazo, ¿no? Que indica la salida. Entonces, vean aquí, está comunicándose con otro, le está pasando el mensaje, la estafeta, a un segundo jugador, que en términos neuronales, en términos de vías, sería una neurona secundaria. Esta sería la neurona primaria, la que inició la competencia, la que inició el estímulo. Y le está pasando la información a otra neurona, una neurona secundaria. Generalmente en las carreras de relevos, ¿cuántos relevos son? ¿Se acuerdan? Creo que son 4. Exacto, son 4. Entonces, en ese sentido, pues, entonces, si lo trasladamos a esta carrera de relevos, ahí habría neuronas de tercer orden o terciarias y neuronas cuaternarias o de cuarto orden, ¿sí? Entonces, ese sería el sentido de la información que nosotros vamos a analizar en este curso, de acuerdo al sentido de la información. Si es sensitiva, de la periferia hacia el sistema nervioso central. Si es motora, independientemente del tipo, de la modalidad de motora, iría de lo que es generalmente de la corteza o del sistema nervioso central hacia la periferia. Por ejemplo, aquí, esta es una vía sensitiva típica, ¿no? Que lleva un estímulo, generalmente una neurona, las podemos encontrar aquí a nivel de la protuberancia, dependiendo cuál sea el, la, la vía, ¿no? No nos importa ahorita cuál. Y luego hay relevo de información, aquí es una neurona secundaria o de segundo orden, en el tálamo, el núcleo ventral posterior del tálamo, o en los núcleos dorsomediales, dependiendo cuál sea la vía. Y esta sería una neurona de tercer orden o de tercer orden o terciaria, que estaría haciendo sinapsis finalmente a nivel de la corteza sensitiva. Entonces, vean, aquí tenemos una neurona sensitiva de primer orden, segundo orden y tercer orden. Entonces, va la información de la periferia hacia el sistema nervioso central. Esta información puede ser, aquí también nos ayuda para hacer la precisión, de que la información puede ir contralateral. Es decir, si yo recibí a lo mejor el estímulo en mi mano izquierda, lo voy a sentir en mi lado derecho del cerebro, en mi corteza sensitiva del lado derecho. Si yo lo que estoy tocando con mi mano derecha, la vía va a ser contralateral, hacia el lado opuesto. Lo va a sentir mi corteza sensitiva, pero del lado izquierdo. Entonces, algunas de las vías son así, contralaterales. ¿Qué quiere decir esto? Que va de un lado y se va a pasar al otro. Esto es contralateral. Si la información se mantiene del mismo lado, vamos a suponer que aquí recibió el estímulo de aquí como lo estamos viendo, que sería, bueno, para no confundirnos, del lado derecho. Este es el lado derecho, ¿no? Para nosotros sería el izquierdo, pero no, este es el lado derecho del encéfalo. Entonces, si nació del lado derecho y termina en el mismo lado derecho, es ipsilateral, como aquí del lado izquierdo. Puede ser que la información nazca del lado izquierdo y termine en el mismo lado izquierdo. No se cruce, vaya. Ese es ipsilateral. Y sí hay vías ipsilaterales, y sobre todo lo vamos a ver cuando analicemos los nervios craneales que están asociados al gusto. Los del gusto generalmente son vías ipsilaterales. Lo que yo deguste, active con mis papilas gustativas de mi lado izquierdo, va a llegar a mi corteza gustatoria del lado izquierdo. Lo del derecho al lado derecho, ¿sí? No se cruzan. Es como la excepción a la regla, la parte gustatoria, pero generalmente de las otras vías de los que vamos a analizar son contralaterales como aquí o incluso bilaterales. Cuando hablamos de bilateralidad quiere decir que va tanto a un lado como a otro. Entonces información se iría contralateral y otra se va ipsilateral. ¿Sí? De esta parte que estoy explicando, ¿alguna duda? No, doctor. Ok.
Entonces tenemos la neurona motora superior, que es donde inicia, desde la parte motora. Generalmente puede ser mi lóbulo frontal, de ahí nace, y sería mi neurona motora superior, y con la que se comunica puede ser una neurona motora inferior. Si los veo en orden, esta sería la superior, sería la primaria o de primer orden. Esta inferior sería secundaria o de segundo orden. En algunas de las vías solamente son un poco más cortas de las motoras, porque generalmente de la parte motora, la neurona que se encuentra en el lóbulo frontal es una neurona que tiene un axón muy largo y que no hace parada vaya en el tálamo, como si la vía sensitiva. O sea, se va directo sin escalas hasta el núcleo respectivo, localizado en el tallo cerebral, pero no hace parada en el tálamo. Entonces, por eso aquí nos representan que hay una neurona motora superior, porque generalmente podemos ver este caso, donde solamente están participando dos neuronas motoras, una de primer orden y una de segundo orden. En algunos sí puede haber hasta una de tercer orden, ¿no? Pero ya haremos las precisiones en su momento. Por eso, por esa razón, ahí se brincan una porque es directo y sin escalas de la corteza hacia el tallo cerebral. Y ahí se ahorran la parada en el tálamo. Vean como aquí, esto es a lo que me refería. Vean, aquí está la neurona en la corteza y proyecta un axón muy largo. Vean, aquí ya pasó el tálamo, ya lo está cruzando. Y aquí la vía nos están representando una vía bilateral. Tanto se va información al lado derecho como al lado izquierdo. Es decir, que algunas neuronas sí llevan la información hacia el otro lado y otras hacia el mismo lado. Eso es lo que nos está indicando en esta imagen, ¿sí? Entonces, de nuevo, serían las neuronas de primer orden, las que estarían recibiendo el estímulo, em, que estas en la parte motora, pues va en descenso hacia el núcleo respectivo, que esté ubicado ya sea en la protuberancia, en la médula oblonga, que sería esta, o bulbo raquídeo, ¿sí? Bueno, eso solamente es para precisar las vías, ¿no? Y en esta, pues, recuerden, esta es una vista superior de la base del cráneo, donde podemos ver la fosa craneal media, la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Observen aquí varios orificios que van a servir de entrada o salida de los nervios craneales, como sería el agujero oval, el agujero espinoso, el agujero rasgado posterior, o también agujero llamado para la yugular, eh, este, eh, los agujeros ópticos que no se ven aquí, pero sí se ve la entrada al conducto óptico por donde vienen los nervios ópticos. Y aquí, pues, sobre todo utilizar mucho esta imagen, aprovecharla, porque vean aquí justo en la línea media de esta base se encuentra la crista galli o cresta de gallo, que es parte del etmoides, y lateral está la porción cribosa del etmoides. Esta porción cribosa, hagan de cuenta, pues que es como una coladera, ¿no? Son una serie de orificios pequeños por los cuales pasan axones de las neuronas olfatorias. Es decir, aquí cruzan, ingresan ya hacia la parte intracraneal, ¿no? Para poder después hacer sinapsis con las neuronas que están ubicadas, neuronas de segundo orden, que estarían ubicadas en el bulbo olfatorio, ¿sí? Entonces, estos orificios permiten la entrada, el paso de esta vía olfatoria que vamos a analizar el día de hoy. Bueno, de aquí algunas obviamente ya me las voy a brincar por cuestiones de tiempo, pero que no afecta porque lo vamos a ver en su momento para cada nervio craneal, así que no se preocupen. El primer nervio, entonces, sería un nervio olfatorio que va a llevar información sensitiva especial. Y vemos aquí, para ubicarnos, pues esto sería el techo de la cavidad nasal, ¿no? Y esa